datos verificables, pero que no son ensayos, tienen una presentación más bien literaria. Y el agradecimiento también por la invitación a la comisión. Siempre que voy a un lado, a veces dicen, no, los judices, por ejemplo, no están por fuera del tema. Yo a veces voy a liceos y esos judices que supuestamente están fuera del tema, yo pregunto, a ver, ¿quiénes acá tuvieron en la familia algún acontecimiento en relación a la época de dictadura o predictadura? Y empiezan las manitos a levantarse, y mi abuelo, y mi tía, sé que un pariente del cual no se habla mucho, etc. Y eso también lo traslado aquí, ¿no? Que debe haber 1000 historias aquí. Yo en el libro lo pongo, Rubén Sassano, militante del puerto, ¿no? Que después de la salida de la cárcel nos cruzamos algunas veces en actos de familiares en relación a esto. Y yo caí 2 veces con él en esto de hablarle con, no sé cómo decir, ¿no? Hablar de cosas que para el otro eran cosas vívidas, ¿no? Porque yo le dije, salió un momento, ¿no? el hecho del profesor que mataron cuando la conferencia del Che, Arbelio, ¿no? Ahí está Arbelio Ramírez, y yo le digo, no sé qué, así por el profesor, y él se quedó en silencio y me dice, sí, yo me acuerdo, cuando lo levanté tenía las manos mojadas de sangre, me dice. Y yo no había cometido ninguna soberbia en mi caso, pero estoy hablando de esto en relación a la cantidad de historias que hay acá, y la segunda vez que caí es que hablando de Dan Mitrione, le digo, sí, está ese tema de cuando Mitrione había armado en una casa, en el sótano, una sala de tortura, para enseñar tortura, ¿no? Ese que supuestamente, para los de mi generación, mi edad, cuando leíamos en el diario, era un técnico de una empresa agropecuaria, ¿no? Estadounidense. Y él me dice, sí, claro, dice, yo me acuerdo que cuando me ponían la picana, que de lo que me producía la electricidad, rompí los tientos de la mano y me saqué la venda y lo vi a él parado. Yo ya sentía que hablaba raro y vi a gente alrededor, incluso de uniforme. O sea que Sassano había sido uno de esos alumnos, ¿no? Esto para comentar nomás de cosas que si están acá es porque todos lo sabemos, pero yo sé que acá hay 1000 historias, ¿no? En la carne de ustedes y en la familia de ustedes y demás. Y ahí viene el asunto ¿no? de lo que decía él, ¿no? Estos temas que se han hablado tanto, y aquella fórmula, ¿no? De esto he hablado mucho o demasiado poco. Probablemente las dos cosas, pero hay mucho para hablar. El tema es el cuándo las cosas, los conceptos, bueno, si habrá para hablar, no sé si puedes comentar de tu libro, todavía no. ¿Qué le está haciendo? No, pero no. Bueno, en pocos días se edita un libro de él sobre el Marc Micheline y en relación a su labor periodística, ¿no? Si habrán todavía casilleros que llenar en torno a eso. Pero bueno, el libro se llama Cuando el pasado deja de ser reciente. Y yo decía lo del que intentamos evitar conferencias porque es un libro con su toque polémico y lo ideal sería como, ¿por qué dijiste aquello? ¿No? Como un intercambio, cosa que, bueno, capaz que alguno lo leyó, o bueno, lo leerán, no va a ser posible, ¿no? Pero uno de los planteos de partida es que cuando hablamos de pasado reciente, podríamos más o menos circunscribirlo a una etapa que podría comenzar en el año 54, con las dictaduras de Paraguay y Guatemala, o sea, la dictadura de la segunda mitad del siglo XX, en donde ya tenían el sello de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, que se había fundado en el 48, aunque antes la invasión a Dominicana fue el profesor de historia en el 1915, la primera ocupación. Por ahí por mí, o sea que ya antes, cuando no existía la CIA, igual había, ¿no? 27 en Nicaragua. Ahí bueno, ahí está. Si contamos del 54, y después vienen las dictaduras del 70 y
64 Brasil, 71 Bolivia, ¿no? 73 Chile y Uruguay, 76 Argentina, y la última que sale es la de Chile en el 90, cuando se termina la dictadura. Contando el 54 al 90 tenemos 36 años, y del 90 para acá tenemos 36 años. O sea, le estamos hablando de un periodo que analiza una etapa que tiene la misma duración que le llamamos pasado reciente. Y los conceptos, ¿no?, que se han generado en torno al pasado reciente, memoria, verdad, justicia, reparación, nunca más, son conceptos que explican esa etapa y quizás una de las posibles hipótesis, o no sé si se llama así, pero de las provocativas frases, ¿no?, es que buena parte de la mejor militancia que salió de esa dictadura y que sintió como el deber de militar por aclarar todo lo ocurrido y que llegara la justicia y demás, se volvió a una llamada democracia que en realidad antes era criticada y quizás las autocríticas que se hicieron fueron bastante condescendientes y esa energía puesta en esa búsqueda y demás, y en pelear contra el negacionismo, aplacó la necesidad de buscar nuevos pensamientos para seguir buscando esa utopía, ¿no? Una frase que yo he repetido y me han dicho, siempre decir lo mismo, y me quedo como un caballito de batalla, ¿no?, que a las personas desaparecidas, detenidas desaparecidas, hay que buscarlas a ellas y buscar lo que ellas buscaban. Buscarlas a ellas tiene que ver con todo esto que hablamos, de pelear contra el negacionismo, buscar datos, completar la cantidad de casilleros que faltan en relación, ¿no?, a los grandes luchadores como Selmar. Pero todos esos conceptos tienen un periodo de inicio que explican la realidad, un periodo de desarrollo y quizás un periodo de meseta y un periodo de declinio, que ya no explican la actualidad y la realidad. Y si uno solamente se dedica a repetirlos, ¿no?, que está correcto repetirlos, hay que seguir hablando de esto, pero a veces viene el problema si el mayor mérito que tengo es la coherencia y la tosudez con que repito contra el negacionismo ciertas cosas que considero verdades. Y la necesidad de elaborar nuevos momentos en una etapa de declinio de muchas cosas. Como sabemos, la pelea por la verdad ha costado tanto un gobierno de derecha como un gobierno de izquierda, al punto que es un estado crónico, que a veces lo tratamos quizás con demasiada condescendencia también, el hecho de por qué el Estado a 40 años, en el caso de Uruguay, está viendo si da la orden de que se abran los archivos, por ejemplo. O que en México Claudia Sheinbaum no reciba a las madres buscadoras. O que en Brasil se procesó solamente a una persona que estuvo 1 año presa. De todos los militares que se investigaron. En ese caso por las autoamnistías, ¿no?, de militares, como en el caso de Chile. Y todas las comisiones llamadas de verdad, que en Uruguay no adoptaron ese nombre, sino que se llamó Para la Paz, incluso en algunos otros lugares se le puso Reconciliación. Siempre que hubo comisiones era sin dar nombres, o sea que serían los lugares, pero sin dar nombres militares, o todo lo que nosotros conocemos, ¿no?, de la etapa 2005, cuando los encargados de investigar eran Tabaré Daniels por la Armada, Pedro Barnés por el Ejército y Enrique Bonelli por la Fuerza Aérea. Y Tabaré Daniels fue procesado porque era uno de los jueces que devolvían a la tortura a los presos y no firmaban las declaraciones redactadas por los militares. Pedro Barnés se suicidó cuando lo fueron a buscar porque se comprobó su parte en el asesinato de Perrini, y Bonelli fue el copiloto del llamado primer vuelo, ¿no? O sea, en definitiva, aquello de las zorras cuidando a las gallinas. O sea que es bastante complicado y los gobiernos ni de derecha ni de izquierda lograron
No sé, antes se diría ponerse los pantalones, ¿no? Y de ahí que se habla de la democracia tutelada en el sentido que nadie es inconveniente a ese tipo de situaciones. Eso es una cosa, ¿no? En cuanto a decir, bueno, esto ocurre, ¿no? Ya a esta altura no se puede decir, a ver, un año más, 2 años más, capaz que el año que viene pasa algo, ¿no? En Uruguay y muchos países fueron condenados a una especie de triste búsqueda del tesoro, haciendo agujeros en todo un batallón para ver si se encontraban huesos, ¿no? Los restos, lo que resta, las personas ya desaparecidas. Por lo tanto, se podría hablar con la vieja frase del Real de Azúa del impulso y su freno, también en los progresismos, y no solo en cuanto a temas de derechos humanos, sino a todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Los intentos, en donde se hicieron muchas cosas, ¿no? Buenas por supuesto, de cómo tratar al sistema capitalista, ¿no? En las postdictaduras, donde mucha gente apostó a votar a los grupos de izquierda. En este momento, el impulso y su freno, quizás también del capitalismo, como sabemos, ¿no? Porque esto que estamos hablando de 80 años de imperialismo estadounidense, veníamos de 120, 30 años de imperialismo inglés, económico y cultural francés. No en vano, London, París, no sé si se guarda la tienda, o el primer sello uruguayo se llama Sondor, que es Sondor, sonido de oro, en francés. Todos los franceses en su momento, ¿no? Y venimos de toda la época de dominio español. Y el otro día hablamos cómo uno no puede explicar los dolores propios en donde está tan anclado sin ponerlo en contexto de los dolores históricos. De qué otros dolores, qué otras matanzas, qué otras masacres hubieron. Y quizás hasta de los dolores humanos, ¿no? Somos una especie en tránsito, ¿no? En busca de su humanización. La sociedad todavía en las distintas etapas hay una línea autoritaria que es una línea de intentar, ¿no? También he repetido, ¿no? Un poco la frasecita que un día me salió de que a nivel de sociología a veces se habla que todavía vivimos en la prehistoria de la humanidad, o sea, la etapa de la competencia, la etapa del mal reparto de los bienes que son de todos. En algún momento socialmente vamos a pasar a la historia de la humanidad, la etapa de la colaboración, la solidaridad. Entonces, bueno, la gran pregunta es eso, ¿no? ¿Con qué conceptos nuevos habría que manejar esta realidad en la cual estamos ¿no? Somos un país tan pequeñito y cada uno de nosotros se siente tan aislado y tan... Cuando paralelamente ocurren mil cosas, está lleno de ollas populares, está lleno de comisiones, está lleno de centros culturales, está lleno de ganas de la gente de reunirse y hacer algo. Y bueno, y por otro lado está el señor Trump, ¿no? Respondiendo a lo que se llama la Fundación Hermitage en Estados Unidos, ¿no? Que tiene una serie de consideraciones, ¿no? de cómo dominar la justicia, los jueces, la prensa, las universidades, ¿no? La provisión de libros, ¿no? La provisión en la Florida de la materia sociología. El otro día leía, se armó el grupo de Third Wife, de mujeres, ¿no? De republicanos, en donde solo el voto masculino, que están trabajando para que las mujeres vuelvan a la cocina, o sea que se elimina el voto femenino, ¿no? Y con el discurso de que los emigrantes son ¿cómo se dice? Genéticamente inferiores, ¿no? Y que bueno, la unión del poder militar conecta a la Fundación Hermitage y toda la cuestión de la inteligencia artificial, las nuevas tecnológicas. El señor Alexander Karp, que escribió el año pasado, pero todo corre muy rápido, ¿no? Un libro que se llama La República Tecnológica. Y en estos meses uno de los impulsores de eso, el señor Peter Thiel, ¿no? Vieron que está dando vueltas por América Latina, haciendo acuerdos con cada país, lo hizo con Milei, se fue para Chile, de que les cedan los datos que pueden ser de los movimientos de aeropuertos, de la salud, del comercio de la gente,
¿no? Y con esos datos establecer un control, ¿no? El control de los libros de Orwell y demás, los datos como poder, incluso si antes estaban los socialistas utópicos que hacían los falasterios, hay un falasterio tecnológico en Honduras, que se llama la Ciudad Próspera, donde le dieron una isla donde tienen su propio pasaporte, es una especie de lugar de autocontrol, y el concepto del señor Pitatier es que la democracia falló y que ahora tienen que ser las empresas las que dirijan los países. O sea, cada vez más el capitalismo deja de fingir, ¿no? Y nos vamos hacia esos pocos ricos, multimillonarios, ¿no? Y bueno, el resto de la población, con las experiencias que sabemos, de un genocidio en Gaza televisado, tiempo real. Me puse apocalíptico totalmente, pero en realidad para lo contrario, ¿no? En realidad para lo contrario, ¿no? Para aquello de la democracia representativa y participativa, y después la democracia, ¿no? Como concepto perfectible, aquella democracia con esclavos, democracia sin voto femenino, democracia con un mínimo de la votación de la población que votaba, ¿no? Bueno, esa democracia que hay que seguir empujándola en su sentido literal, y las nuevas maneras, ¿no? Para seguir buscando y actualizar el pensamiento de lo que esas personas buscaban, que a todos nos conmueven, las personas detenidas desaparecidas,